Un poquito más fuerte. ¿Sale? ¿Cuál? 45. 45. 45. 45. Este se hace parecido al que hicimos la última clase, utilizando las formulitas, ¿verdad? De seno de A por seno de A, seno de B. ¿Sí están de acuerdo? ¿El 46 ya lo hicimos? ¿No? 46 no lo hemos hecho, pero que ya. ¿No hemos hecho el 46? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a hacerlo, díganmelo por favor. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, espérame, creo que es más fácil. Sí, pero... ¿pero gracias? Sí. Perfecto. Vengan luz, por favor. Bien, vamos a ver, ¿qué haríamos ahí? A ver, ideas. Ideas. ¿Qué haríamos? Separar. ¿Ok? Vamos a separar. ¿Me parece bien? Muy bien. Ahí está, ya separamos. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haríamos? Algo. A ver. ¿Mandé? A ver, pero complétale para que entiendan los demás. Fuerte. Bueno, lo que quiere decir el joven es que estas dos no tienen el mismo ángulo, son ángulos distintos, ¿verdad? En la denominador es X y en el denominador es 2X. Tiene que ser, ¿qué cosa? El mismo ángulo para que podamos integrar, ¿sí o no? Entonces dice su compañero, aplicar identidades. Bueno, a ver, ¿cuál vamos a aplicar? Búsquenla, por ahí está, ya la hemos usado. No, a ver, ojo, su compañero dice cotangente. ¿Por qué no podemos utilizar esa identidad? Fuerte. Porque no es el mismo ángulo, eso estamos diciendo, ¿no? No es el mismo ángulo. Si fuera seno, en el denominador seno de X ahí sí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que ese seno de 2X quede como algo de pura X, ¿verdad? Aplicando identidades. ¿Cuál es la que vamos a usar? Rápido. Búsquela. Dos senos de U, coseno de U. A ver, dígame la identidad, por favor. ¿Cómo es? Dos senos de U es igual a dos senos de U. A ver, de nuevo. Dos senos de U por coseno de U. ¿Dos senos de U por coseno de U? Sí. Eso no es una identidad. Dígame la identidad, por favor. Dígame la identidad. ¿Cómo es la identidad?
2 seno de 0 de 2 seno de U coseno de U. ¿Qué? A ver, ¿qué? Bueno, todo eso es igual a seno de 2. Fuerte, por favor, y seguro. Rápido. Para un ángulo doble seno, bueno, seno de 2A es igual a 2 seno A coseno de A. Entonces, ¿esto cómo debe de ser? seno de 2 igual a Seno de 2. Sí, es que si no le pongo yo eso, no es una identidad. Eso ya es una identidad. ¿Sí? Bien. Entonces, a lo mejor la pueden tener de otra manera. Allá, por ejemplo, su compañero decía que la tenía con A, ¿verdad? En vez de U, A, habrá, por ejemplo, quienes en el libro incluso viene con X, ¿verdad? ¿Sí o no? En la tablita, algunas identidades del libro viene con X, habrá que meterla con A, con Z, pero la idea es entender eso, de que el seno de el doble de un ángulo es 2 veces el seno de ese ángulo por el coseno de ese ángulo. ¿Sí o no? Entonces esto ¿quién va a ser? Integral del coseno de X sobre 2, ¿qué? Rápido. 2 seno de 2 ¿Más? seno de Ok. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Aquí podemos empezar a hacer eso. Nada más que para hacer esto es importante que no lo hagamos a lo tonto. Ya sabemos que podemos cancelar, pero el coseno de X nunca debe de valer 0. Hay infinitos valores en los cuales el coseno va de 0. El coseno de un ángulo va de 0. Por ejemplo, los múltiplos y pares de pi medios, positivos y negativos. ¿Sí? ¿Sí o no? O de 90 grados. Vale 0, entonces no nos puede coger. Pero bueno, ya nada más aquí, pues es importante que pongamos seno de X diferente de 0 y obviamente también coseno de X. Pero ahorita no vamos a entrar en esas situaciones. Entonces nada más va a quedar ¿qué cosa? Un medio de la integral del seno de X sobre seno de X, ¿no? ¿Sí o no? Más un medio de la integral de quién? De X sobre coseno de X. ¿Sí? ¿Qué haríamos ahora? A ver, fuerte, ingeniero, porque si no... A ver, ¿escuchó lo que dijo el ingeniero? Fuerte, ingeniero. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué lo tienes que decir así tan bajito? No. O sea, ¿cuál es el problema? No. Hablen fuerte, muchachos, hablen fuerte. Ya quedamos. O sea, aquí no hay que tenerle miedo a nadie. Si me equivoco, pasa nada. Si me equivoco, ¿cuál es el problema? Somos humanos, me puedo equivocar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿esto cómo queda? Rápido. Un medio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Un medio. ¿Cómo qué? Como cosecante, ¿no? ¿Sí o no? Y esta, como secante. ¿Sí o no? ¿Sí?
No escucho. A ver, entonces, ¿esas integrales cuántos son? ¿Yo? ¿Cuánto nos va a dar? No te escucho. Es como un medio de logaritmo natural secante más tangente de x. Secante más tangente de x. ¿Así? Tiene que llevar valor absoluto porque no existe un logaritmo natural de cosas negativas. ¿Sí? Más C1. El uso se la pongo al final. ¿Sí? Más. Bueno, vamos a poner. A ver, más C1. Y luego, un medio. Sale. ¿Qué sigue? ¿Cuánto vale la otra? Rápido. Logaritmo natural, valor absoluto. Más un medio de logaritmo natural de valor absoluto de Secante de 1. Secante de x. Más tangente de ¿seguro? x. Sí, en el de Secante de x más. tangente de x. Entonces aquel está mal. Aquí creo que el logaritmo natural sea aquí. ¿Aquí negativo? Sí. Bueno, así lo tengo yo. Sí, hay dos fórmulas, creo, que son lo mismo para el logaritmo de la cosecante. A ver, ¿quiénes la tienen así? Como menos. ¿Sí la tienen con el menos? ¿Cómo la tienes, joven? Yo la secante. No. Estamos haciendo la de la cosecante. A ver. ¿Cómo está? Logaritmo natural de secante de b menos tangente de y. Cosecante de x menos cotangente de x. ¿Así? ¿Así la tienes? No escucho. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, pues ahí está. Se queda de tarea que la chequen en matemática. ¿Sí? Ok. A ver, ingeniero. Vamos a pasar ahora a las de sustitución trigonométrica. Pongan atención con este método. Pongan atención con este método. Fíjense bien. A ver. Esta tablita. Bórrale por favor el joven. Ven por favor, hijo. ¿Puedes borrarle ahí ese R? ¿Un medio? Gracias, muy amable. Sí. A ver, esta tablita tenemos que anotarla. Anotarla en una ficha bibliográfica. ¿Sí? Mañana todos deben de traerla. Mañana todos tienen que traerla. ¿Sí? No en el celular. O sea, no es lo mismo traer la cosa aquí en físico que en el celular, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo menos que podamos usar el celular. Es más, de hecho, el celular... Miren, este método lo vamos a aplicar cuando integremos raíces de sumas y diferencias de cuadrados. ¿Sí? Cuando vayamos a integrar raíces de sumas y diferencias de cuadrados. Si se fijan en la columna tenemos esto. Se fijan que son raíces de diferencias y sumas de cuadrado. De hecho, nada más hay una que es de suma. Es lógico. Al hablar de cuadrados estamos hablando de estos dos términos. ¿Sí? La primera y segunda son raíces de diferencias de cuadrado, pero no iguales, son diferentes. En la primera, ¿qué notan? ¿En qué son diferentes la primera y la tercera? En que en la primera el nido
es una constante al cuadrado. Y el sustraendo es la variable al cuadrado. En la tercera, el minuendo es la variable al cuadrado y el sustraendo es una constante al cuadrado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Cuando tengamos estas cosas, vamos a utilizar estas sustituciones. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Ahora, ¿por qué sustitución trigonométrica? Si ya hemos visto sustitución, cambio de variable y esas cosas. Se llama sustitución trigonométrica porque diferencia de cuadrados es igual a cateto. O sea, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras, suma de cuadrados de catetos es hipotenusa. ¿Sí o no? Resta de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado es el otro cateto. Entonces, si se fijan que esto viene siendo cateto, esto viene siendo hipotenusa, esto viene siendo cateto. Por eso se llama sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando sea a cuadrada menos x cuadrada, acuérdense que a es que constante. Cuando sea a cuadrada menos x cuadrada, la sustitución que vamos a hacer es la de x igual a seno de x. ¿Sí? Cuando sea a cuadrada más x cuadrada, vamos a hacer la sustitución de x igual a tangente de x. Y cuando sea x cuadrada menos a cuadrada, vamos a hacer la sustitución de x igual a secante de x. Bueno, yo dije x, no, corrijo, es θ. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy importante, esto es lo principal, ¿eh? Esto es lo principal. Esto es como que por añadidura. ¿A qué me refiero que por añadidura? Que θ tiene que estar entre menos 90 y 90 grados, ¿sí? Para estas dos. Y para esta, θ tiene que estar entre 0 y 90 grados o entre 180 y 270 grados. Perdón, sí, 270 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto de aquí es la identidad que vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, aquí ya se fijaron, tenemos que tener una tabla para identificar qué forma tiene y ver qué sustitución vamos a hacer. ¿Sí? Y una vez que hagamos esa sustitución, vamos a aplicar esta identidad. Como que está peor, pero en realidad es algo muy sencillo y sobre todo que aquí podemos aplicar más que nada la cuestión de la lógica. Nada más. Entonces, pues ahí está. Y pues ya para qué le hacemos tanto a la jalada, ¿no? Ya de una vez los ejercicios, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya tenemos la tablita, ya sabes. ¿Sí o no? Luego, a ver, vamos a hacer una de la 1 a la 3. Dice, evaluar la integral usando la sustitución trigonométrica indicada, representar y etiquetar lo asociado con un triángulo rectángulo. Bueno, pues a ver, agarren atención. Necesito que me pongan atención acá. Sale. ¿Cuál? Oigo. El tercero. Porque los pequeñeces no, yo ya lo que es, ¿no? ¿Qué no? ¿Para qué andan ahí chicateando? Pues de una vez, ¿no? A ver rápido, ¿qué es? X cúbica. De X. Bueno,
A ver, eso anótenlo por un lado. Anótenlo por un lado. Vamos a ver. ¿En qué nos vamos a concentrar? En la raíz que tiene los cuadrados. ¿Sí? Nos vamos a la tablita. La tablita me dice que voy a utilizar la sustitución x igual a a tangente de teta, ¿sí o no? No hay dos. ¿Ya se fijaron? La tablita. Ahora si se fijan, el libro está en modo buena onda y ya nos dijo cuál utilizar. ¿Sí o no? El libro nos dijo ya cuál utilizar, porque es para que te vayas agarrando, pero si no, pues de la tablita. ¿Sí o no? Ahora, nada más es que una cosa. ¿Quién es A? ¿A es quién? No, es 3. Porque este está cuadrado. Luego, entonces la sustitución que voy a hacer es x igual a quién? A 3 tangente de t. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Luego, bien, con esta vamos a hacer un triángulo rectángulo. ¿Sí? Con esta vamos a hacer un triángulo rectángulo. A ver, de aquí yo sé que la tangente de teta es x sobre 3. Y yo sé que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces hago mi triangulito como quieras. No importa si lo quieres hacer así como que medio rectángulo, como isósceles o equilátero, no importa, ¿sí? Aquí como que me salió como isósceles, ¿verdad? Lo correcto es que sea isósceles, equilátero no, porque pues no es muy común, pero es nada más un dibujo. Entonces fíjense, con esta voy a hacer este triángulo rectángulo. Conozco los catetos, no hay pierde. Este es cateto y este es cateto. La bronca es elegir quién es el opuesto y quién es el adyacente. Pero para elegirlo, ¿quién me va a decir quién es el opuesto y quién me va a decir quién es el adyacente? El ángulo. Entonces, el ángulo puede ser este o este, así como lo dibujé. ¿Sí? Este no, porque es el 40 gramos. Solamente puede ser este o puede ser este. ¿Cuál? El que quieras. El que quieras, tú elegir. Por comodidad, pues aquí está. Aquí no, como que es más pues más lógico, ¿no? Que coja este como el ángulo, ¿sí o no? Si yo cojo este de acá y lo hago, va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, les voy a dar chance de que ustedes elijan. ¿Cuál quiere? A ver, usted que no venía a clase, señorita. Usted, faltó mucho. ¿Sí usted, Natalia? ¿Sí o no faltó? ¿Sí venía a clase? ¿Sí se llama Natalia usted? ¿Sí venía? Esta no. Muy bien. A ver, ¿cuál quiere? ¿Cuál quiere? Rápido. El de arriba. Digo su compañera que de arriba. Muy bien. Vamos a suponer que ese es teta. Si ese es teta, mi cateto opuesto es este. ¿Sí o no? Y mi cateto adyacente es este. Y entonces ¿quién es la hipotenusa? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y la hipotenusa es quién? La raíz cuadrada son los derechos. ¿Sí? Si lo pongo 9 más x cuadrada es lo mismo, pero lo pongo así, ¿por qué? Porque así el libro lo está cogiendo como x cuadrada más a cuadrada, pero es lo mismo si lo pones como a cuadrada más x cuadrada, es lo mismo. ¿Sí? Bien, ahí está. Tiene que haber ese triángulo, porque si no, no lo voy a poder resolver. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la sustitución. A ver, nada más una cosa. No considero correcto que lo pongamos aquí igual y que empecemos a trabajar.
¿Por qué? Porque ya hice un cambio de variable. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es anotar de nuevo la integral. Fíjense, no lo voy a poner igual. Voy a anotar de nuevo la integral, la voy a empezar a hacer aquí. Y es x cúbica. ¿Quién es x? Entonces, bueno, lo voy a ver. Entonces sería así. Sobre raíz de x cuadrada más 9 por dx. Este dx, ¿de dónde lo tengo que sacar? Pues de aquí. ¿Cuánto va a valer dx? A ver, ¿cuánto es dx? Rápido. No, por ejemplo, el no vi. La subgrande. ¿Verdad? Pero. Subgrande. ¿Por qué? ¿Verdad? Desde el mismo Pablo dice: vas a vender dinero completo. Vas a vender dinero completo. ¿Por qué? Hace una semana y yo voy a ponerlo la también. Yo no puedo que lo ponga ¿cómo ves, ingeniero? ¿Cómo ves? Yo ya no va a venir. Yo ya no va a venir. ¿Por qué? No sé, me llamo por venir. Ah, caray, pero ¿por qué? Ah, caray. Entonces, a ver si podemos ¿te dijo? Sí, el jueves nunca fue bien. A lo mejor Hasta el jueves. Mándale un mensajito ahí en el grupo. Don, ¿cómo estás? Nos haces falta. Póngale ahí. ¿No? ¿Quién más ha faltado por alguna bronca existencial? ¿No? Pero todo se puede resolver, ¿no? ¿Sí o no? Ok. A ver, ¿qué son modales de X? Rápido. 3 secante cuadrada de recta de dimensión de θ, ¿no? ¿Sí o no? No escucho. Entonces va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Si se fijan, esta integral estoy expresando con esa sustitución trigonométrica. ¿Sí quedó claro? Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Pues un chorro de cosas. Para empezar, vamos a sacar todos los números. 3 al cubo, 27. Por 3, 51. ¿Sí o no? Y eso lo sacamos. Y aquí me va a quedar tangente cúbica secante cuadrada de θ diferencial de θ. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, de aquí de la raíz, este 3 al cuadrado, 9. 9 y 9 lo factorizamos. Va a quedar como factor, ¿están de acuerdo? Y lo sacamos de la raíz y va a salir como un ¿qué? Como un 3. ¿Sí quedó claro o no es? Dibujo. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da 52 tercios por 27? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ahorita las voy a pasar pasar hasta el 4. Y aquí, ¿qué creen que voy a usar? ¿Esto a qué es igual? Rápido. ¿A qué es igual? Tangente cuadrada más 1.
secante cuadrada de teta. Entonces sería así, ¿no? Luego y luego raíz de secante cuadrado, pues es secante, ¿no? Pero, ¿ven? ¿Qué podemos hacer aquí? 27 que nada más me va a quedar que tangente cúbica de teta secante de teta, ¿verdad? Luego, ¿vieron? Bien. A ver, ¿cómo haríamos esa integral? ¿Cómo lo haríamos? Diferencia rápido, ¿cómo lo haríamos? Ok. ¿Cuál? ¿Cuál? Suponemos que está la más alta o no. ¿Sí la más alta? No será más alta. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Correcto? Rápido. ¿Cuál vamos a usar? ¿Cuál? A ver, acuérdense, ¿a qué se parece eso? Rápido. ¿Cuáles identidades? ¿A cuál? No. A ver, ¿cuál vamos a usar? ¿Qué se va a aplicar ahí? ¿Ya ven que no se acuerdan? Vamos a aplicar las que vimos, muchachos. Tangente a la M por secante a la N. ¿Sí o no? ¿Eh? Nada más, a ver, pero vamos a revisar. Va a ser lo de esa tabla, ¿sí o no? En esa tabla nos concentramos en la función y en el exponente. ¿Cómo debe de ser a ver, secante queda descartado porque es exponente 1, ¿sí o no? Y cuando es secante tiene que ser potencia par, ¿sí o no? Cuando es secante tiene que ser potencia par, ¿sí o no? Y tiene que ser mayor que 2, ¿sí? Entonces, secante queda descartado. Pero ¿qué onda con la tangente? Y ahí sí podemos usar esa, ¿no? Entonces, ahí sí podemos usar esa. ¿Ya se fijaron cuál es? Esa de las trigonométricas. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se fijaron cuál es? ¿No? Tangente a la N, secante a la N. Como el exponente de la tangente es impar, ahí viene, ¿verdad? ¿Sí? Separamos, ponemos un tangente cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y me va a quedar tangente de teta por tangente cuadrada de teta secante de teta diferencialmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Y entonces, ¿qué pasa? Que este y esto son la diferencia. Ah, pero antes expresamos todo como secantes, ¿verdad? Aplicamos la pitagórica para esto. Me faltó. Y lo que esté encerrado pues va a ser la derivada de la secante. Que esto pues me va a quedar todo, ¿no? ¿No? O sea que tangente cuadrada es secante menos 1. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Si es secante cuadrada menos 1, la tangente cuadrada, luego, y luego separamos.
Separamos y me va a quedar así. ¿Sí o no? A ver, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego. ¿Sí? ¿Sí o no? Rápido. Bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a integrar? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Rápido. Ya lo hemos hecho. A ver, ¿cuál fue la razón de separar esa tangente? De que fuera derivada secante, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Igual ahí, entonces, ¿cómo va a ser? Secante única de delta sobre 3 menos 27. ¿Qué cosa? Esta, pues ya está directa, es secante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Debe integral de la es secante de delta? Sí, porque la derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? Más C. Ahí estamos juntando ya esas 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No oigo? Bien. ¿Ya acabamos? No. ¿Por qué no hemos acabado? Porque mi integral, la variable era x. ¿Y aquí qué pasó? Aquí es θ. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, no hemos acabado. Esa es mi integral original, pero esta integral es la misma que esta, desde el punto de vista trigonométrico. Entonces, nos regresamos. Y entonces va a ser igual a quién? A 27. Y fíjense para qué me va a servir el triángulo. El triángulo me va a servir para que con él expresemos esas funciones trigonométricas. Fíjense bien, para empezar el 27 tercios, que es 9. Y va a ser secante cúbica. Pero la secante es el inverso del coseno. ¿Sí o no? Y el coseno es hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la secante sería cateto adyacente sobre... No, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Sí o no? No, al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso es la secante, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Hipotenusa. ¿Qué es hipotenusa? Es sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 3. Pero eso debe de estar al cubo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego menos de 27 secante. La secante es el inverso del coseno. ¿Sería entonces quién? ¿Cateto adyacente? No, hipotenusa sobre cateto adyacente. Nuevamente lo mismo, ¿no? Raíz de x cuadrado más 9 sobre 3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Más c. ¿Y entonces cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 al cubo, 27. Me va a quedar un tercio de la raíz de x cuadrado más 9. Bueno, este cubo lo podemos dejar afuera o se lo podemos poner adentro, como guste. Menos 9 raíz de x cuadrado más 9 más c. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Nos regresamos. Bueno, vamos a dejarles aquí. Mañana lo comprobamos. Que pasen buena tarde. Pónganse a estudiar. La siguiente semana yo creo que hacemos el examen. ¿Sí o no? ¿Sí?